Hola, buenas tardes, buena semana, bendecida semana para todos. Acá estamos habiendo llegado el momento más trascendental de toda la historia de Dios para la salvación, difícil para leerlo en voz alta, pero bueno, espero acompañado por todos los que están ahí, los que van a estar después en otro momento, para realmente no estar leyendo una historia famosa de la vida de la humanidad, sino para estar acercándonos, creo que sí, con la lectura de la palabra nos acercamos al momento así más trascendental de la historia de la humanidad. Estamos en el Evangelio de Lucas, estamos cercanos a terminarlo en un día más creo, pero hemos llegado al momento en el que el Señor fue, como vimos en las últimas cenas, el Señor fue el Cordero Pascual, para esa Pascua única en el siglo I, donde los hombres decidieron que no querían aceptar al Mesías y contribuyeron a que se hiciera lo que Dios tenía previsto. Bueno, vuelvo un poquito, como siempre, al capítulo anterior para que enganchemos. Habíamos visto en el capítulo 22 muchas cosas, porque ya está como todo apretado el relato, porque está la última cena, está cuando Jesús todavía cuenta algo, pero sobre todo ese momento que lo toma Pedro para decirle lo que va a pasar, pero sobre todo para decirle que él lo va a apoyar después, ¿sí? Y me fui bueno, y después ya tenemos el capítulo 20, siguiendo con el capítulo 22, todo lo que iba pasando y quizás el momento central desencadenándose el drama de Jesús cuando tiene el primer juicio, cuando el primer juicio es delante del consejo principal de los sacerdotes, ¿no? Y entonces ya en el 23, que empezamos el 23, ahí estuvo la primera parte del encuentro con el gobierno romano, del encuentro con Pilato. Pilato, por aquel acto de que se lavó las manos, dicho por la mujer cuando dijo que no tengas nada que ver con ese justo, que lo cuenta Mateo, de manera que Lucas consideró no darle tanta importancia. Y sin embargo, tenemos esa mirada especial que nos da el escuchar a Pilato, su pensamiento y todo lo que trató de hacer. Pilato fue el primero que dijo: no encuentro nada culpable en este hombre. Entonces después, ¿se acuerdan? Pilato, como jurisdicción galilea, ¿no? Entonces se lo mandó a Herodes, que estaba en ese momento ahí, y seguimos ya estamos con el capítulo 23, el versículo 13, donde está, digo yo, quizás la parte más honesta de este gobernador que, sin que tener nada que ver con Jesús, tuvo una actitud de querer ser ecuánime, de querer ser justo. Empiezo a leer en el versículo 13. Pilato entonces reunió a los jefes de los sacerdotes, otra vez a los gobernantes y al pueblo. Esto era una escena ahí multitudinaria, y les dijo: ustedes me trajeron a este hombre acusado de fomentar la rebelión entre el pueblo, pero resulta que lo he interrogado delante de ustedes sin encontrar que sea culpable de lo que ustedes lo acusan. Y es claro que tampoco Herodes lo ha juzgado culpable, puesto que nos lo devolvió. Creo que lo cubrió a Herodes, ¿Se acuerdan que lo quería ver que hiciera algún milagro? Él lo cubrió y nos lo devolvió.
Como pueden ver, no ha cometido ningún delito que merezca la muerte. Así que le daré una paliza y después lo soltaré. Una expresión muy moderna esta que pone la Nueva Versión Internacional. Pero todos gritaron a una voz. Todos. Me impresiona ese todo, los que estaban ahí. Que habría alguna gente que había estado unos días antes en la bienvenida a Jesús con ramas de olivo. Pero todos gritaron a una voz, llévate a ese, suéltanos a Barrabás. A Barrabás lo habían metido en la cárcel por una insurrección en la ciudad y por homicidio, realmente un asesino. Pilato, como quería soltar a Jesús, apeló al pueblo otra vez. Yo creo que es Lucas el único que trató de salvar a Pilato mostrando todos los detalles, como quería salvar a Jesús. Pero ellos se pusieron a gritar, crucifícalo, crucifícalo. Por tercera vez les habló. De manera que este detalle que da Lucas, porque está mostrando el cuadro previo al momento trascendental. Pero, ¿qué crimen ha cometido este hombre? No encuentro que él sea culpable de nada que merezca la pena de muerte. Así que le daré una paliza y después lo soltaré. De nuevo me ofrece la salida para él, en primer lugar. Pero a voz en cuello, ellos siguieron insistiendo en que lo crucificaran y con sus gritos se impusieron. ¿Cuántas veces la multitud enfurecida logró que se cambiara, en este caso, lo que era un designio justo? Por fin, Pilato decidió concederles su demanda, ¿sí? De manera que cedió, hizo la defensa, cedió, no podía hacer nada frente a ese pueblo vociferante, enloquecido, desenfrenado. Por fin decidió concederles la demanda, soltó al hombre que le pedían, el que por insurrección y homicidio había sido echado a la cárcel. Vuelve Lucas a especificar que no era justo, y dejó que hicieran con Jesús lo que quisieran. Esa frase cierra, todo es desde el 13 al 25, todo ese episodio también dramático de todos estos cuadros que hay alrededor de la muerte de Jesús, ¿sí? Cuando aparentemente Pilato fue el único que intentó hacer algo. Pero bueno, ese que dejó que hicieran con Jesús lo que quisieran, finalmente él estaba obedeciendo el designio de Dios. Muy bien, entramos ya en la escena de la crucifixión. Y empieza con un dato interesante, que sería bueno si tenemos un mapa. Cuando se lo llevaban, echaron mano a un tal Simón de Cirene que volvía del campo. ¿Sí? Acá es un dato, es un lugar, es una ciudad, no nos dice nada, pero quizás nos dice si nos damos cuenta dónde está. Fíjense, la ciudad de Cirene, al norte de lo que hoy es Libia, en el norte de África, hay esta ciudad muy importante del norte de África, a la izquierda, al oeste de Egipto, muy lejos. Ahora, evidentemente, este hombre, posiblemente un judío converso, o no, un converso al judaísmo, volvía del campo, no iba a ser del campo en el norte de África, de manera que era alguien que vivía en la zona de Jerusalén, trabajaría en el campo, ¿no? Se ha especulado si era negro, no sé. Pero entonces, cuando se lo llevaban a Jesús, ahora vamos a poner el foco en Jesús, se lo llevaban, echaron mano, es como si hubiera sido, lo agarraron de mala manera,
a Simón de Cirene, que volvía del campo, y le cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús. De manera que iba Jesús tomado con los soldados, apretado, empujado. Le seguía mucha gente del pueblo, incluso mujeres que se golpeaban el pecho. Acá paro porque hoy es 8 de marzo, hoy es el Día Internacional de la Mujer, y me he dado cuenta cómo Lucas 2 veces, ahora, después y en el otro capítulo, es el único que está haciendo un reconocimiento especial a quienes se habían quedado cerca. No dice nada de los discípulos, no dice nada cuán lejos estaban de esa escena, pero sí dice que había mujeres, mucha gente del pueblo, incluso mujeres que se golpeaban el pecho lamentándose por él. Y ahí, en ese momento de tristeza, de humillación terrible, Jesús se volvió hacia ellas y les dijo, solamente Lucas cuenta esto, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Miren, va a llegar el tiempo en que se dirá, dichosas las estériles que nunca dieron a luz ni amamantaron. Eso se los había dicho unos días antes, cuando les dijo que escapen por la pronta destrucción de Jerusalén en el año 70. De manera que en ese momento Jesús les habló a ellas. Entonces les dijo, esto es palabra de Jesús, dirán a las montañas, caigan sobre nosotros, y a las colinas, cúbrannos. Y como siempre, Jesús habló de la palabra. Oseas 10:8 dice, tal cual, les dijo un versículo tal cual de Oseas, entonces dirán a las montañas, cúbranos, y a las colinas caigan sobre nosotros. Jesús estaba diciendo, esto se va a aplicar en ese momento. Porque si se hace cuando el árbol está verde, ¿qué nos sucederá cuando esté seco? Cuando eso pase. Acá hay una cita de Ezequiel, pero la paso parecida. También llevaban con él a otros 2, ambos criminales, para ser ejecutados. El detalle siempre de Lucas, podía haber dicho 2 para ser, no, ambos criminales, eran criminales. Es como decir, eso sí se lo merecían. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí junto con los criminales, uno a la derecha y otro a su izquierda. Y lo hicieron a Jesús poniéndolo en el medio. Es el único detalle, digo, tantas cosas que ha contado Lucas en su evangelio, que se detuvo a quien lo trajo, lo llevó a la cruz, y los criminales y Barrabás, la crucifixión la cuenta en 2 líneas nada más. No, 4, 3:30. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, indica el lugar, lo crucificaron allí junto con los criminales. Y acá aparece la primera de las 3 palabras de Jesús que cuenta Lucas y que no cuentan los otros, ¿sí? Juan en su evangelio puso otras palabras más humanas, más cercanas, pero léanlo en Juan. Pero acá está la primera. Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y acá da la sensación de que ya la cruz está levantada y que Jesús está allí crucificado. Como siempre, hablando de los demás. ¿Cómo dijo esto Jesús? A ver si lo tengo por acá. Jesús repitió, a ver, es el Salmo 22. Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es otra que está en el Salmo 22, pero no, esta no la contó Lucas. Y sí, los otros, el ¿por qué me has abandonado? Del fondo de su corazón, y era el Salmo 22:1,
esa no lo estaba. Bueno, no encuentro acá donde estaba, pero sí exactamente esa misma frase de perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora me viene a la memoria, eso mismo lo dijo Esteban cuando lo estaban matando apedreado, ¿sí? Allí es esa frase del fondo del corazón de Jesús. Seguía pensando en los demás, es que estaba muriendo por la humanidad. Mientras tanto echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. La gente por su parte se quedó observando y aún los gobernantes estaban burlándose de él. Aquí es donde tengo, a ver, no quiero que se me pierda ahora, la cita en el Salmo 22. El Salmo 22 es un salmo mesiánico completamente. En el 7 dice, cuando me ven se ríen de mí, lanzan insultos meneando la cabeza. Este confía en el Señor, pues que el Señor lo ponga a salvo, ya que en él se deleita, que sea quien lo libre. Esto lo escribió David. David no debía saber lo que estaba diciendo. David estaba preanunciando aquello que exactamente dijo Jesús. La burla salvó a otros que se salve a sí mismo y el haber echado suerte para repartirse la ropa de alguien que estaba ahí clavado en la cruz. Creo que no ha habido otra escena más impresionante, por el significado, pero también por lo aberrante, por lo terrible, por mostrar a la humanidad haciendo esas cosas. Y después también los soldados se acercaron para burlarse de él, le ofrecieron vinagre, y creo que estaba por ahí también, no, ya no, me voy al otro salmo. Salmo 69, a ver, esperen, a ver si lo podemos recuperar. El Salmo 69 dice, tú bien sabes cómo me insultan, me avergüenzan y denigran, sabes quiénes son mis adversarios. Los insultos me han destrozado el corazón, para mí ya no hay remedio. Busqué compasión y no la hubo, busqué consuelo y no lo hallé. En mi comida pusieron hiel, para calmar mi sed me dieron vinagre. Salmo 69 es otro salmo de David. David había tenido la voz profética de saber lo que al Salvador, a quien llamaban hijo de David, le iba a decir, porque Jesús hasta en el último momento de su vida estaba mostrando, lo estaba diciendo para los demás, las palabras del Antiguo Testamento donde estaban mostrando lo que iba a pasar. Le dijeron, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Desprecio. Y es difícil, es duro soportar el desprecio. Resulta que había sobre él un letrero que decía, este es el rey de los judíos. Dice otro que estaba en varios idiomas. Pero a Lucas estaba marcando aquello que era lo más importante. Y ahora voy por el 39, del 39 al 43, otro de los momentos impresionantes que solamente Lucas contó. Uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo. Ya no faltaba nadie. Si volviéramos a mirar, todo lo que estaba por ahí, todos. ¿Vieron esa frase de hicieron leña del árbol caído? Todos se burlaron, lo insultaron, lo despreciaron. Por eso todo lo que dice Isaías 53, todo tal cual, ¿no? Creo que lo tenía Isaías 53 para leer algo, pero se me fue el señalador. Pero en Isaías 53 había seleccionado el versículo 12, simplemente como un ejemplo. A ver, en el 12, por tanto le daré
un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes. Esa era la profecía, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Acá está, fue contado entre los transgresores. Y acá está la obra final. Dice, Isaías cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Acá está. Lucas 23, 39, tenemos que uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Ese debía ser argentino, ¿eh? La ventaja para él, pensó en él. Pero el otro criminal lo reprendió. No, ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena. En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo, sí, tuvo la luz de no solo reaccionar contra su vecino desvergonzado, sino que tuvo una luz de esperanza. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre sabía para hablar en el reino, sabía que Jesús, quién era Jesús, lo percibía, tenía, como tantas personas, que tienen una cercanía, una luz, una pequeña comprensión y les falta todavía la entrega final. Y ahí estuvo cuando Jesús le dijo, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Qué frase! ¡Qué promesa! ¡Qué seguridad! Ese hombre murió con su corazón iluminado y salvado. Ahora, me acordé de la palabra paraíso que habíamos visto en la parábola del rico y Lázaro, ¿no? Pero hay otra vez donde está la palabra paraíso y pronunciada por Jesús mismo. En Apocalipsis 2, donde él le habla a una de las iglesias, cuando termina el mensaje dice, al que salga vencedor le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Y fui a mirar a ver cuál era esta de las iglesias. Era la iglesia a la cual Jesús le dijo, tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. ¿Se acuerdan? A esa iglesia Jesús la redimía, la levantaba y le decía que si salían vencedores iban a comer el árbol de la vida. Apocalipsis, el final. Así que a ese criminal preso al lado de Jesús, que tuvo fe, que no solo la tuvo adentro, sino que fue capaz de hablar, es el primero que testificó, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Se ha especulado con él qué significaba ese hoy, no lo sabemos, pero ese criminal iba a estar en el paraíso. Y terminó la escena. Me pareció muy corta, ¿no? Por supuesto que la agrandó este relato, porque ninguno de los otros lo contó. La amplió. Quizás Lucas no quiso hablar de más detalles, ¿sí? Pero ahí cerró. Desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó sumida en la oscuridad, pues el sol se ocultó. Está claro, está el lenguaje porque ahora me acuerdo en Reina Valera decía la hora novena, la hora tercia, ¿sí? Acá directamente está hablando en nuestro entendimiento, ¿eh? Era desde el mediodía, de manera que Jesús, por eso se dice que Jesús murió a media tarde, ¿no? O sea, pero todos esos momentos finales de Jesús fueron en medio de unas tinieblas tremendas. O sea, la naturaleza se unió al dolor del mundo en ese momento. Desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó sumida en la oscuridad.
pues el sol se ocultó. El sol se ocultó. Pasa tantas veces que en medio del día, ¿pero qué era eso? Eso era un símbolo de lo que Jesús había anticipado, de que las tinieblas estaban cubriendo al mundo en ese momento. Y la cortina del santuario, del templo, se rasgó en dos. Otra señal impresionante, la naturaleza y la vida religiosa de Israel, el símbolo de la fe de Israel abandonada por tanta gente, se rasgó en dos desde arriba hacia abajo, como dice otro de los autores de evangelios, dicen, la cortina del santuario se rasgó. Entonces, como si hubiera sido la señal, Jesús exclamó con fuerza, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y ahora creo que saqué o no saqué el Salmo 31, era el salmo que yo buscaba antes. En el Salmo 31, 5 dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. De manera que en el último momento del sufrimiento final, con la naturaleza dando señales, con el templo dando señales, Jesús ahí sí, ahí habló de mí. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Juan creo que es el que cuenta cuando dijo consumado es, ¿sí? Seguramente Jesús dijo todo, pero esto es lo que tomó Lucas para transmitirnos a nosotros, lectores de este siglo XXI, donde hasta ahora el Señor ha tenido misericordia de soportar a nuestro mundo. En ese momento, y al decir eso, expiró. Y Jesús estaba, como dijo Isaías 53, ¿no? Cargó nuestros pecados para dar vida al mundo. El centurión, al ver lo que había sucedido, alabó a Dios y dijo, verdaderamente este hombre era justo. De manera que el romano, el único que seguramente no había estado gritando crucifícale, crucifícale, es el primero que reconoció y dijo, verdaderamente este hombre era justo. El relato termina entonces, los que se habían reunido para presenciar aquel espectáculo, al ver lo ocurrido, se fueron de allí golpeándose el pecho. Ahí quizás estos eran los discípulos, pero todos los conocidos de Jesús, los conocidos de Jesús, acá no se animó a decir los discípulos, incluso las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, se quedaron mirando desde lejos. Y leo el final, falta poco ya, pero tengo que leer el final en homenaje a las mujeres, que desde aquel día y desde siempre han sido las más fieles seguidoras de Jesús. La sepultura. Había un hombre bueno y justo llamado José, miembro del consejo, que no había estado de acuerdo con la decisión ni con la conducta de ellos. Era natural de un pueblo de Judea llamado Arimatea y esperaba el reino de Dios. Este se presentó ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Después de bajarlo, lo envolvió en una sábana de lino y lo puso en el sepulcro cavado en la roca en el que todavía no se había sepultado a nadie. Era el día de la preparación para el sábado que estaba a punto de comenzar. Y termino el homenaje a las mujeres con el que termina el capítulo 23. Las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea siguieron a José para ver el sepulcro y cómo colocaban el pueblo. Luego volvieron a casa y prepararon especies aromáticas y perfumes. Entonces descansaron el sábado conforme al mandamiento. Bien, nadie puede escuchar o leer este capítulo y quedar como si hubiera escuchado o leído una historia de las historias del mundo.
y ruego a Dios que todo el que lo lea y haya vivido este relato entregue su vida a Jesucristo, porque por eso Él murió para cada uno de nosotros. Bueno, un gran cariño a todos, que Dios los bendiga y seguimos mañana, porque mañana viene la resurrección.